haber sido una mujer nunca estuvo en juego, porque realmente me dijeron, ¿te animás? Yo dije que sí, porque bueno, ¿qué problema iba a tener, ¿no? Y que cuando lo cuento la gente se queda como, ¿pero por qué hiciste eso? Y bueno, no sé, pero funcionó. Hola María, para mí es un placer compartir este espacio contigo porque estoy segura que a través de esta conversación vamos a poder visibilizar mucho lo que queremos mostrar hoy en día y es ese rol de la mujer en el ámbito tecnológico, cómo estamos liderando en muchas industrias y especialmente en la tecnología. Entonces, bienvenida María. Muchas gracias, Paola. Para mí es un placer estar acá, poder contar mi experiencia y transmitir todo lo que ha sido mi carrera profesional dentro del Manage Engine durante estos 10 años. Claro que sí. Y tú fuiste una de las primeras personas en decir sí al reto de establecer o abrir una oficina en Latinoamérica de Manage Engine. Bueno, eso lo vamos a hablar ahorita más adelante, pero quisiera empezar por una pregunta y es, ¿cómo llegaste tú al ámbito tecnológico? ¿De pronto fue una persona o fue un acontecimiento específico que te llevó a ti a tomar esta decisión? Realmente no recuerdo una decisión puntual o una persona o un hecho específico que haya influido tanto como para decir, bueno, me voy a dedicar a esto. Pero sí tengo recuerdos de los domingos cuando nos juntábamos en familia, ir a la casa de mis tíos, quienes tenían una computadora, que en ese momento era como una maravilla. Y recuerdo estar ahí pendiente para poder utilizarla, para jugar al Prince of Persia, para imprimir letreros en banner. Y realmente toda esa vivencia, el haber compartido eso con mis hermanos, mis primos, creo que me llevó a este mundo. Pero además otro hecho significativo fue al momento de mis 15 años, cuando toca elegir entre viaje o fiesta. Yo elegí una computadora, no porque tuviera una idea clara para qué la quería, sino era más para poder empezar a explorar y ver de qué se trata. Tuve la suerte de poder iniciar en una carrera de tecnología donde pude obtener un montón de conocimientos técnicos, ya sea desde el lado de la programación, del diseño, de un montón de cuestiones que realmente hicieron que mi carrera dentro de una empresa de tecnología sea un poco más sencilla en cierto aspecto. Claro que sí, qué bueno conocer ese contexto y saber que tú tuviste esas primeras nociones tecnológicas y de llamas el ámbito técnico y ahora lo llevas mucho más al marketing. Pues bueno, podemos ver que actualmente, históricamente también, este ámbito ha sido liderado por hombres. Y tengo por aquí una cifra que nos dice Gartner, las mujeres representan apenas el 26% de la fuerza laboral en TI y a medida que van subiendo los rangos de liderazgo, esta cifra disminuye. Entonces, ¿qué ha significado para ti abrirte paso en este campo y cómo ha sido esta experiencia? Bien, si bien es cierto, sí, que las posiciones estratégicas de liderazgo históricamente han sido ocupadas por hombres, siento que también, por lo menos en mi experiencia personal, he tenido la suerte, si se quiere llamar de alguna forma, de ocupar un espacio en una empresa como es Manage Engine, que me ha dado la plataforma para poder desarrollarme como líder siendo mujer, sin tener realmente desafíos demasiado grandes. Sí entiendo que puede haber momentos muy sutiles en los que alguna influencia uno lo puede tomar desde ese lado, pero realmente en mi experiencia personal la mayoría de las intervenciones, las reuniones en las que he estado, el espacio que me dejan ocupar, las decisiones que me dejan tomar, hacen que sea muy fácil. Sé que lamentablemente esta no es la realidad, esta no es el común denominador en esta industria, pero también soy muy optimista de que en algún momento vamos a poder estar en una posición mucho más igualitaria porque el mundo está cambiando, porque se está viendo ese cambio de a poquito.
¿Y cómo te has sentido de liderar un equipo, iniciarlo desde ceros y ya llevarlo a lo que soy en temas de contenido, de marketing, liderando desde esta área que es muy importante para todas las compañías? Creo que la evolución que se ha visto en esta área de marketing desde que empezamos es súper notable, habla por sí sola y yo creo que eso es lo más importante al momento de demostrar, ¿no? No tanto la palabra, sino qué es lo que estamos haciendo y también si se quiere comparar con la competencia, también somos un muy buen ejemplo de todo lo que se puede hacer, ¿sí? Que va mucho más allá de la venta, ¿sí? Esto va mucho más allá de eso porque tenemos un perfil muy educativo y de concientización que creemos que es imprescindible para poder estar en para poder sobrevivir a este mundo. Claro que sí. Bueno, y como lo mencionaba al inicio, tú fuiste una de esas primeras personas que dijo sí al reto de iniciar una oficina en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso y cómo ves ese camino recorrido y cómo te sientes tú actualmente de ver todo eso que ha sucedido? Bueno, cuando me pongo a analizar lo que pasó hace 10 años, que entre paréntesis el tiempo pasó demasiado rápido, digo, qué cosa más extraña como desde una idea tan básica y sin tanta expectativa, porque yo creo que también tenía que ver con mi nivel de madurez. Tenía 10 años menos, tal vez no tenía tantas cosas que analizar como, ¿no? Cuando uno es muy joven, como que se brinda a más cosas, a intentar fallar sin tanta inseguridad. Y digo, qué bueno que lo pude hacer porque, por un lado, es un orgullo personal para mí haber logrado eso, pero además no me alcanzan las palabras para agradecer. Yo creo que la confianza que me han dado, no todo el mundo la tiene. ¿Sí? Lo que hablábamos antes de haber sido una mujer, nunca estuvo en juego porque realmente me dijeron, ¿te animás? Yo dije que sí, porque bueno, ¿qué problema iba a tener? ¿No? Me pareció algo súper interesante, súper diferente, ¿no? a lo tradicional y que cuando lo cuento la gente se queda como, ¿pero por qué hiciste eso? Y bueno, no sé, pero funcionó. Entonces, realmente el estar agradecida por la oportunidad y ver cómo hemos evolucionado y a dónde hemos llegado, para mí es un orgullo personal y también siento mucho orgullo del crecimiento de mi equipo. Ya que hablas de las futuras generaciones y que en el equipo de marketing hay personas muy jóvenes, estoy segura que hay muchas mujeres jóvenes que quieren iniciar una carrera en tecnología. ¿Qué les podrías recomendar para que den ese paso y digan sí al reto de iniciar una carrera en este campo? Creo que en general a cualquier persona y en cualquier carrera que quieran comenzar, les diría anímense. Ese es el primero. Ahora, cuando vamos a algo mucho más específico, si hablamos de tecnología y de mujeres, con lo que discutimos anteriormente, de toda esta situación de el lugar que ocupamos y el espacio que tenemos, creo que cuando todavía no estamos muy convencidas, tenemos que empezar a buscar qué es lo que hay disponible. Todos sabemos que existen un montón de entidades, organizaciones, no sé, llámenle como quieran, grupos, lo que sea, de mujeres en tecnología. Estar involucrada en esos grupos, armar esa comunidad, entrar en contacto, ver lo que hacen, creo que eso también da mucha más confianza. Porque, bueno, uno dice, si ella pudo, ¿por qué yo no? Entonces, claro, me parece que formar parte, buscar esos espacios para cuando no estamos muy seguras es súper importante. Este es un año muy importante para Manage Engine porque se cumplen 10 años de presencia aquí en Latinoamérica. Y tú estuviste desde los inicios, desde que todo esto era una idea. Bueno, ¿cómo viviste este proceso y qué significa para ti llegar hasta donde ha llegado la compañía? Creo que estos 10 años en Manage Engine Latinoamérica son más que una celebración. Es como una apuesta sostenida que ha tenido la empresa para con esta región, considerando la diversidad cultural que hay en toda la región de Latinoamérica. Si bien compartimos tal vez el mismo idioma, la diversidad cultural existe, los desafíos existen, hay distintos matices que hay que saber tratar. Y creo que en Manage Engine hemos logrado un punto en el que nos entendemos con todos,
Realmente cada vez que hacemos una conferencia de usuarios o hacemos un entrenamiento de partners donde damos la bienvenida a todos, es un placer ver cómo entre ellos también tienen esta conexión. Creo que hemos logrado una comunidad más que otra cosa y un compromiso real de lo que decimos que queremos hacer y lo que se ve. Entonces, para mí es un orgullo, como dije anteriormente, y soy muy afortunada de haber tenido la oportunidad de iniciar esto. Obviamente no sola, ¿no? Pero ha sido una apuesta que realmente nunca me imaginé que me iba a tocar y bueno, y estoy muy, muy feliz con eso. ¿Y cómo ves el futuro de la compañía después de haber cumplido estos 10 años? ¿Qué crees que viene para Managem? Para Managem, este hito reafirma el compromiso con la región, no solo en términos de negocio, sino también en términos de innovación y colaboración. Creo que también estamos muy comprometidos con nuestros canales. Como dije anteriormente, todas nuestras actividades de actualización, nuestra plataforma de capacitación continua, hace que este compromiso que nosotros tenemos sea muy tangible. Creemos también que la cercanía que estamos teniendo con los clientes es súper importante, lo vemos, lo experimentamos cuando vamos a una conferencia de usuarios, donde los clientes realmente la esperan, o sea, ya estamos en un punto en que esperan con muchas ganas conocer la fecha de la próxima conferencia de usuarios. También creemos que este acercamiento entre nuestros colaboradores en India y los clientes, que nosotros tenemos la posibilidad de ser como su puente, es súper importante también porque reafirma el compromiso con la marca. Claro que sí. Bueno, María, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Para mí fue muy gratificante escuchar todas estas experiencias y sé que las personas que nos ven y nos escuchan van a tomar mucha información valiosa y para quienes desean iniciar una carrera en tecnología va a ser muy importante todo esto que dijiste. Entonces te agradezco muchísimo y espero verte en una próxima oportunidad. Muchas gracias a vos, Paola, y ha sido realmente un placer poder compartir todo esto.